Viaje musical, la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Introducción, un universo de armonía. Bienvenido al canal. Aquí nos sumergimos en el pasado para que te duermas fácilmente y con provecho. No olvides suscribirte y darle me gusta de inmediato, ya que para el final de la conferencia estarás profundamente dormido. Cierra los ojos, la historia ya comienza. Hoy te invito a un viaje maravilloso por la vida y la música de Mozart, el hombre cuyo genio cambió para siempre el mundo de la música clásica. Ponte cómodo, cierra los ojos y deja que sus melodías te transporten al siglo XVIII. Mozart no es solo un compositor, es todo un universo de armonía, emociones e inspiración. Ahora estás escuchando el comienzo de su Sinfonía número 40. Una obra llena de pasión y profundidad. Este es solo uno de los muchos tesoros que nos dejó. Empecemos desde el principio de su historia. Los primeros acordes en Salzburgo. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, un pequeño y pintoresco pueblo en el oeste de Austria, donde los altos Alpes abrazan las estrechas calles y el río Salzach lleva tranquilamente sus aguas. Sus padres, Leopold y Anna Maria Mozart, eran personas sencillas pero profundamente dedicadas a la música y a la familia. De los 7 hijos que tuvieron, solo sobrevivieron 2, Wolfgang y su hermana mayor María Anna, a quien todos en la casa llamaban con el cariñoso nombre de Nanner. Su casa estaba ubicada en la calle Getreidegasse en el número 9, un modesto edificio de 3 pisos con paredes oscurecidas por el tiempo. Hoy en día este lugar se ha convertido en un museo, pero entonces, a mediados del siglo XVIII, estaba lleno de los sonidos del clavecín, el violín y la risa de los niños. Imagina una habitación estrecha, el piso de madera cruje bajo los pies. A través de una pequeña ventana entra una luz suave y en la esquina hay un clavecín. Fue el primer instrumento que se convirtió en la ventana de Wolfgang al mundo de la música. Su padre, Leopold Mozart, era un hombre estricto y talentoso. Servía en la corte del arzobispo de Salzburgo, componía música, tocaba el violín e incluso escribió un libro de texto sobre cómo tocarlo, que leían músicos de toda Europa. Pero su vida cambió cuando notó cómo su hijo de 3 años comenzaba a sacar melodías. Wolfgang se sentaba al clavecín, que era casi más alto que él mismo, y repetía los acordes que tocaba Nanner. Esto no era solo un juego de niños. En sus movimientos ya se sentía una precisión asombrosa. Leopold escribiría más tarde a sus amigos que el niño podía sentarse durante horas en el instrumento, encontrando armonías y alegrándose con cada sonido puro. Se reía cuando las notas se unían en una melodía, como si estuviera descifrando un secreto que solo él entendía. A los 4 años, Wolfgang ya tocaba con confianza pequeñas piezas, y a los 5 años comenzó a componer. Imagínate, un niño en pantalones cortos con el pelo alborotado sentado frente al clavecín. Sus pequeños dedos corren sobre las teclas, y Leopold está a su lado, escribiendo las notas en papel. Esto no era solo talento, era un milagro que el padre decidió mostrar al mundo entero. El niño prodigio conquista Europa. Cuando Wolfgang cumplió 6 años, Leopold planeó su primer viaje. Quería que sus hijos, Wolfgang y Nannerl, actuaran ante la nobleza de Europa. En 1762, la familia viajó a Múnich. Allí, en el lujoso palacio del elector de Baviera, el pequeño Mozart, con una peluca empolvada y una camisola bordada en oro, tocaba el clavecín. No solo interpretaba piezas, sino que improvisaba, tomando temas que le proponían los músicos adultos y transformándolos en algo nuevo. El público susurraba de asombro, mientras Leopold miraba a su hijo con orgullo y esperanza. Después de Múnich, siguió Viena, una enorme ciudad en el corazón del imperio de los Habsburgo. Allí, en el magnífico palacio de Schönbrunn, Wolfgang y Nannerl actuaron ante la emperatriz María Teresa. Se dice que después del concierto, el Mozart de 6 años se resbaló en el suelo liso, pero de inmediato se levantó de un salto, corrió hacia la joven María Antonieta, futura reina de Francia, y le dijo que se casaría con ella cuando creciera. La sala estalló en carcajadas, y la emperatriz le regaló dulces. Estas actuaciones marcaron el comienzo de largos viajes. La familia Mozart recorrió Europa, París con sus espléndidos salones, Londres con sus calles brumosas, La Haya con su viento marino. Wolfgang y Nannerl tocaron en todas partes, en teatros, palacios e incluso en tabernas abarrotadas. En Londres,
En 1764, el Mozart de 8 años sorprendió a todos tocando una pieza compleja con los ojos vendados. Allí conoció a Johann Christian Bach, el hijo menor del gran Johann Sebastian Bach. Se hicieron amigos. El compositor adulto se sentaba al clavecín junto al niño, y tocaban a dúo, pasándose melodías el uno al otro. Wolfgang escuchaba sus sinfonías, aprendiendo de su ligereza y elegancia, y esto se reflejó más tarde en su propia música. Pero los viajes eran duros. Las carreteras de aquella época eran de barro y piedras, carruajes temblorosos, noches en posadas frías, comida escasa y largas horas de camino. Wolfgang se enfermaba a menudo. En 1767, la viruela casi acaba con su vida. Su rostro se llenó de cicatrices, pero sobrevivió, y Leopold agradeció a Dios por este milagro. A pesar de todo, el niño crecía como músico. Absorbía los sonidos de Europa, arias italianas, minuetos franceses, corales alemanes. A los 6 años escribió su primera sinfonía. Imagínate eso. A una edad en la que los niños aprenden a juntar letras, él componía música para orquesta. A los 12 años, Wolfgang Amadeus Mozart ya era una verdadera estrella cuyo nombre resonaba desde Salzburgo hasta París. Sus actuaciones infantiles, llenas de encanto y ligereza, ahora daban paso a obras más maduras y profundas que asombraban incluso a los oyentes más exigentes. Pero Salzburgo, este pequeño pueblo, se estaba volviendo demasiado estrecho para sus ambiciones. Su padre Leopold Mozart lo entendía mejor que nadie. Veía que su hijo había superado los escenarios locales y soñaba con que Wolfgang conquistara las grandes capitales musicales de Europa. Leopold, un hombre de reglas estrictas y grandes esperanzas, organizaba nuevos viajes que no solo debían traer gloria, sino también abrir nuevos horizontes para el joven genio. Ahora estás escuchando el segundo movimiento del concierto para piano número 21, escrito por Mozart más tarde, en su edad adulta. Pero ya en su juventud, su música comenzó a adquirir esa ternura y ensoñación que sientes en esta melodía, como si te transportara al mundo de sus recuerdos. Italia, la escuela de la ópera. En 1769, cuando Wolfgang tenía 12 años, Leopold decidió que era hora de ir a Italia, un país que en el siglo XVIII se consideraba la cuna de la música. Italia era el lugar donde nacían las óperas, donde cada ciudad, desde Venecia con sus canales hasta Nápoles con su cálido sol, respiraba melodías. Las góndolas venecianas flotaban al son de las serenatas, y en las iglesias romanas resonaban corales que hacían que los corazones se detuvieran. Leopold sabía que era exactamente aquí donde Wolfgang podría aprender el arte de la ópera, conocer a los grandes maestros y ganarse el reconocimiento que haría su nombre inmortal. La primera parada fue Milán, una ciudad conocida por sus teatros y su rica nobleza. En 1770, el Mozart de 13 años recibió un encargo para su primera ópera, Mitrídates, Rey del Ponto. Imagina esta escena. Un niño que apenas llega al podio del director, de pie frente a una orquesta de 40 músicos. Sus manos guían con confianza la melodía, mientras la sala, llena de nobles italianos con vestidos de seda y pelucas empolvadas, escucha con la respiración contenida. El estreno fue un éxito rotundo. La ópera se interpretó 20 veces seguidas, lo que en aquellos tiempos se consideraba un verdadero triunfo. Después de cada función, el público gritaba, ¡bravo! Y Wolfgang, sonrojado por la emoción, se inclinaba ocultando una sonrisa. Italia se convirtió para Mozart no solo en un escenario, sino en una escuela. En Bolonia, conoció al padre Giovanni Battista Martini, un famoso musicólogo y compositor cuya biblioteca era un verdadero tesoro para cualquier músico. El padre Martini, un hombre de ojos amables y mente estricta, reconoció de inmediato el talento extraordinario de Wolfgang. Le enseñó contrapunto, el arte de combinar varias melodías en un todo armónico, y polifonía, donde las voces se entrelazan como hilos en un patrón complejo. Estas lecciones hicieron que la música de Mozart fuera aún más profunda. Aprendió a crear obras que sonaban ligeras pero escondían estructuras complejas. En ese tiempo, Mozart realizó una hazaña que pasó a la historia. En 1770, visitó la Capilla Sistina y escuchó allí el Miserere del compositor Gregorio Allegri. Esta obra solo se interpretaba en la capilla, y sus partituras se consideraban un secreto del Vaticano.
Estaba prohibido escribirlas bajo amenaza de excomunión de la iglesia, pero el Mozart de 14 años, al regresar a su posada después del servicio, se sentó a la mesa y, cerrando los ojos, escribió todo lo que había escuchado sin perder ni una sola nota. Su memoria era fenomenal. Reprodujo una obra de 9 voces que duraba casi 15 minutos, con una precisión que sorprendió a todos. Cuando esto se supo, no lo castigaron, sino que por el contrario, se maravillaron. El propio Papa Clemente llamó al joven músico y le otorgó la Orden de la Espuela de Oro, nombrándolo caballero. Wolfgang, avergonzado pero orgulloso, escribió a casa diciendo que ahora se llamaba Caballero Mozart, e incluso bromeó diciendo que la medalla era demasiado pesada para su pequeña camisola. Pero los viajes por Italia, al igual que los anteriores, estuvieron llenos de pruebas. Los caminos en aquellos tiempos eran estrechos y estaban destrozados, y los carruajes crujían y temblaban en cada piedra. Wolfgang y Leopold a menudo se quedaban en tabernas donde, en lugar de camas blandas, había colchones de paja, y en lugar de silencio, el ruido de voces ebrias y el crujido de las carretas fuera de la ventana. Los inviernos eran especialmente duros. En 1771, durante un viaje a Verona, Wolfgang contrajo fiebre. Yacía en una habitación fría, envuelto en una manta de lana, mientras Leopold se sentaba a su lado aplicándole paños húmedos en la frente. El padre escribió a casa diciendo que su hijo ardía en fiebre, y que él mismo no dormía por las noches, rezando por su recuperación. Pero incluso en esos momentos, Mozart no dejaba de pensar en la música. Apenas se sintió mejor, pidió que le trajeran un clavecín y comenzó a componer, como si la enfermedad solo agudizara su mundo interior. Transición, el despertar de la juventud. Después de 3 años en Italia, en 1773 Mozart regresó a Salzburgo, pero su corazón ya anhelaba nuevos horizontes. Ese mismo año, a la edad de 17 años, viajó a Viena, una ciudad que se consideraba la capital musical de Europa. Viena en aquellos tiempos era el lugar donde vivían los mecenas más ricos y los oyentes más exigentes. Las calles de la ciudad estaban llenas de carruajes, y en los salones de los aristócratas resonaban nuevas melodías. Pero Viena recibió a Mozart con frialdad. Los músicos locales veían en él a un competidor, y los aristócratas, acostumbrados a una música más tradicional, no se apresuraban a apoyar al joven genio. A pesar de esto, Mozart escribió varias sinfonías en Viena, incluida la Sinfonía número 25, que más tarde se llamaría la Pequeña Sinfonía en Sol menor. Esta música, llena de dramatismo y pasión, demostró que ya no era solo un niño prodigio, sino un compositor maduro, capaz de expresar emociones complejas. En estos años, Mozart comenzó a darse cuenta de que su talento no era solo un don, sino también una pesada carga. Quería libertad, quería escribir música que tocara los corazones y no solo que complaciera los gustos de la nobleza. Pero Leopold, su padre, todavía veía en él una herramienta para alcanzar el éxito familiar. Insistía en nuevos viajes, en nuevos encargos. Y Wolfgang, aunque amaba a su padre, a veces se sentía atrapado. Fue durante este tiempo, en 1773, que escribió una de sus obras más famosas, la Pequeña Serenata Nocturna. Esta melodía está llena de luz y alegría, pero detrás de ella se esconde el alma de un joven que busca su camino. Escuchemos el primer movimiento de la Pequeña Serenata Nocturna e imaginemos cómo el joven Mozart, lleno de esperanzas, la componía mirando el cielo estrellado sobre Salzburgo. Esta pequeña serenata nocturna que acabas de escuchar se convirtió en una de las obras más reconocibles de Mozart. Es como un espejo de su juventud, ligera, pero con una sutil nota de melancolía, como si presintiera que su camino estaría lleno de pruebas. En estos años, entre los 15 y los 18, Mozart se daba cuenta cada vez más de que Salzburgo, su ciudad natal, se le estaba quedando pequeño. Soñaba con la independencia, con escribir música que le perteneciera solo a él y no a clientes que dictaran sus reglas. Pero Leopold todavía lo mantenía bajo control. En 1777, Mozart viajó a Mannheim, una ciudad conocida por su orquesta, y luego a París. Pero estos viajes trajeron más decepciones que éxitos. En París se enfrentó a la indiferencia del público y a las intrigas de los músicos locales que envidiaban su talento. Además, fue en París en 1778 donde murió su madre Anna María, quien lo acompañaba en este viaje. Su muerte fue un duro golpe para Mozart.
Escribió a su padre diciéndole que se sentía perdido y regresó a Salzburgo con un sentimiento de profunda soledad. Sin embargo, estos años lo forjaron. Aprendió a sobrellevar las dificultades, a encontrar inspiración incluso en los momentos más oscuros. La juventud de Mozart fue un tiempo de crecimiento, un tiempo en el que comenzó a comprender quién quería ser. Y pronto le esperaba Viena, la ciudad que se convertiría en una nueva etapa de su vida. Viena, en busca de la libertad. En 1781, cuando Wolfgang Amadeus Mozart cumplió 25 años, dio un paso que cambió su vida para siempre. Dejó Salzburgo, la ciudad donde pasó su infancia, y se mudó a Viena, la capital musical de Europa. Viena en aquellos tiempos era un verdadero centro de la vida cultural, donde convergían todos los hilos del mundo musical. Imagina calles anchas por las que ruedan carruajes con ruedas doradas, palacios majestuosos con escaleras de mármol y salones aristocráticos donde cada noche suenan nuevas melodías. Mozart llegó a Viena con el sueño de la libertad, con el deseo de escribir música que le perteneciera solo a él y no a clientes dictando sus reglas. Ahora estás escuchando la obertura de la ópera La flauta mágica, escrita por Mozart en los últimos años de su vida. Esta música, llena de misticismo y luz, parece presagiar el florecimiento de su creatividad, que comenzó precisamente en Viena. La mudanza a Viena se convirtió en una verdadera liberación para Mozart. En Salzburgo, sirvió durante muchos años en la corte del arzobispo Colloredo, un hombre estricto y autoritario que trataba a los músicos como sirvientes. Mozart escribía para el misas eclesiásticas y serenatas de la corte, pero se sentía en una jaula. En 1781, después de otra pelea con el arzobispo, Mozart rompió su contrato y se fue, a pesar de las protestas de su padre. Leopold, que siempre había visto en su hijo una herramienta para el éxito familiar, estaba furioso. Le escribía a Wolfgang cartas llenas de reproches, pero él ya no podía dar marcha atrás. Viena se convirtió para él en un símbolo de libertad, un lugar donde por fin podía respirar a pleno pulmón. Alquilaba habitaciones modestas en el centro de la ciudad, en la calle Don Gasse, donde hoy se encuentra un museo dedicado a su vida. Estas habitaciones eran pequeñas, con pisos de madera y ventanas estrechas, pero para Mozart eran un palacio. Aquí podía componer sin mirar las instrucciones de los demás. Viena abrió nuevas oportunidades para Mozart, pero con ellas también llegaron nuevas dificultades. La vida en la gran ciudad era cara. Se ganaba la vida dando clases de música a estudiantes ricos, organizando conciertos y vendiendo sus obras. Pero sus ingresos eran inestables. A veces recibía generosos honorarios de mecenas, como el barón Van Swieten, que adoraba su música, pero con mayor frecuencia tenía que pedir prestado. Mozart escribía a sus amigos que a veces no sabía cómo pagar el carbón para calentar la casa en invierno. Además, la competencia entre los músicos en Viena era feroz. Los compositores locales, como Antonio Salieri, veían en él una amenaza y no perdían la oportunidad de poner al público en su contra. Pero Mozart no se rindió. Continuó trabajando con una energía increíble. En 1782, Mozart se casó con Constance Weber, una joven cantante de voz suave y buen corazón. Su boda tuvo lugar en la Catedral de San Esteban, pero fue modesta. Leopold no aprobó este matrimonio. Consideraba a Constance una pareja inadecuada para su hijo. Pero Mozart se mantuvo inflexible. Le escribió a su padre que Constance era su musa, su alegría y que su presencia lo hacía feliz. Juntos vivieron altibajos. Tuvieron 6 hijos, pero solo 2 sobrevivieron, Carl Thomas y Franz Xaver. A pesar de las dificultades, su casa siempre estaba llena de música. La cima creativa y las pruebas de la vida. Fue en Viena donde Mozart alcanzó la cima de su creatividad. En 1786 escribió la ópera Las bodas de Fígaro, basada en la obra de Pierre Beaumarchais. Esta ópera fue revolucionaria. Hablaba de amor, libertad e igualdad, burlándose de la aristocracia. Mozart puso en ella todo su humor, toda su pasión, creando música que sonaba ligera, pero ocultaba un profundo significado. El estreno tuvo lugar en el Burgtheater, pero la reacción fue mixta. Los aristócratas encontraron la ópera demasiado audaz y sus temas sobre el cambio social les parecieron peligrosos. Sin embargo, en Praga, Las bodas de Fígaro se convirtió en un verdadero triunfo. El público aplaudió durante tanto tiempo que algunas arias tuvieron que interpretarse como bis.
Pero Viena no solo le dio a Mozart fama, sino también duras pruebas. Su salud se deterioraba. Años de trabajo intenso, deudas constantes y estrés minaban sus fuerzas. Con frecuencia enfermaba, sufría de fiebres y dolores de cabeza, pero seguía trabajando, como si sintiera que le quedaba poco tiempo. En 1791, a la edad de 35 años, recibió un encargo para un requiem, una misa por los difuntos. El encargo provino de un misterioso extraño vestido de negro que no dio su nombre. Más tarde resultó ser el mensajero del conde Franz von Balzac, que quería hacer pasar el requiem como su propia obra. Pero Mozart, ya exhausto por la enfermedad, empezó a pensar que escribía esta música para sí mismo. Trabajó en el requiem con una energía febril, a menudo acostado en la cama, dictando las notas a Constance o a su alumno Susmair. Una de las partes más conmovedoras, la lacrimosa, que escucharás ahora, fue escrita en los últimos días de su vida. En esta melodía, llena de dolor y luz, parece sonar la voz del propio Mozart despidiéndose del mundo. Escuchemos la lacrimosa e imaginemos cómo él, acostado en su habitación vienesa, creaba esta música sabiendo que su tiempo llegaba a su fin. ¿Suena la lacrimosa? La lacrimosa que acabas de escuchar se convirtió en una de las partes más famosas del requiem. Es como un espejo del mundo interior de Mozart en los últimos años de su vida. Mozart trabajó en el requiem con una dedicación increíble. Le decía a Constance que esta música resonaba en su cabeza como la voz del destino y que debía tener tiempo para escribirla. Viena, que inicialmente lo había recibido con frialdad, comenzó a reconocer su genialidad. Sus conciertos atraían a más y más oyentes, y óperas como La flauta mágica se convertían en eventos de los que hablaba toda la ciudad. Pero la fama no le traía paz. Mozart a menudo se sentía solo. Su padre, Leopold, murió en 1787. Wolfgang tomó muy mal esta pérdida. Le escribió a su hermana Nannerl diciendo que se sentía huérfano y que ahora necesitaba ser fuerte no solo por sí mismo, sino por su familia. Constance se convirtió en su pilar en estos tiempos difíciles. No solo cuidaba de los niños y de la casa, sino que también ayudaba a Mozart con su trabajo, copiaba partituras, cantaba sus arias y lo apoyaba cuando perdía la fe en sí mismo. El Requiem y los últimos días. Para 1791, Mozart entró en los últimos meses de su vida. Era una época en la que su genialidad había alcanzado su punto máximo, pero también un momento en el que sentía cada vez más la fragilidad de su existencia. ¿Escuchas ahora el Ave Corpus? Una de las últimas obras espirituales de Mozart, escrita en junio de 1791. En sus últimos meses, Mozart hablaba cada vez más sobre la muerte, pero no con desesperación, sino con cierta reflexión filosófica. Escribió a su amigo diciendo que sentía que su vida había sido solo una preparación para algo mayor, y que su música tal vez se convertiría en un puente entre este mundo y lo que hay más allá. A pesar de su debilidad, continuó aceptando encargos y dando conciertos. Sus relaciones con sus seres queridos se volvieron especialmente tiernas en estos meses. Constance intentó rodearlo de cuidados. Le preparaba caldos ligeros, lo envolvía en una manta abrigada y le cantaba sus propias arias para levantarle el ánimo. Sus hijos a menudo se sentaban junto a su cama, jugando con los juguetes de madera que Mozart había tallado para ellos en días mejores. Los miraba con amor infinito, pero en su mirada también había preocupación. Temía no poder dejarles nada más que deudas. Pero incluso en estos últimos meses, Mozart no perdió su sentido del humor. Bromeaba con Constance diciendo que si moría, ella debería encontrarse un nuevo esposo que tocara mejor el clavecín. Pero inmediatamente añadía que, de todos modos, no encontraría a nadie como él. También continuaba improvisando. Una vez, cuando su alumno Susmair fue a visitarlo, Mozart pidió que le llevaran el clavecín a la cama y tocó una melodía corta a la que llamó Despedida. Mozart murió a altas horas de la noche el 5 de diciembre de 1791. Constance le sostuvo la mano hasta el último momento. Al día siguiente, la noticia de su muerte se esparció por Viena. En las cafeterías y salones, la gente susurraba que el mundo de la música había perdido a uno de sus mayores genios. Pero el funeral pasó casi desapercibido. Constance, aplastada por el dolor y las deudas, solo pudo organizar una modesta ceremonia. Mozart fue enterrado en una fosa común en el cementerio de San Marx.
Ese día caía una lluvia fría, y bajaron el ataúd a la fosa bajo el sonido de la lluvia, sin música ni discursos para acompañarlo en su último viaje. Horas inmortales y despedida. Tras la muerte de Mozart, su música no recibió inmediatamente el reconocimiento que merecía. Pero Constance hizo todo lo posible por preservar su legado. Organizó conciertos en su memoria, vendió sus manuscritos a editores y educó a sus hijos en el amor por la música de su padre. Con el tiempo, la fama de Mozart comenzó a crecer. Antes de que resumamos este asombroso viaje, detengámonos en un par de sus obras maestras que aún no hemos mencionado. Ahora estás escuchando el segundo movimiento del concierto para clarinete en la mayor, escrito en 1791. El concierto para clarinete en la mayor fue compuesto para Anton Stadler, un amigo de Mozart. Mozart estaba fascinado por el sonido cálido, casi humano, del clarinete. El segundo movimiento está tan lleno de lirismo que parece como si Mozart hubiera plasmado en él sus últimos pensamientos sobre la vida, el amor y la eternidad. Otra obra que merece atención es la Sinfonía número 29 en la mayor, escrita en 1774, cuando Mozart tenía solo 18 años. Esta sinfonía refleja su juventud y optimismo. Está llena de energía, ligereza y un resplandor soleado que parece prefigurar sus éxitos futuros. Y, por supuesto, no se puede dejar de mencionar la marcha turca, Rondo Ayaturka, de la sonata para piano número 11 en la mayor, escrita en 1783. Esta obra, con su ritmo vivo y juguetón, inspirado en la música turca, se convirtió en una de las más reconocibles del mundo. Esta pieza, con su tempo rápido y acordes brillantes, parece reflejar la energía incansable de Mozart. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor genial cuya música cambió el mundo para siempre. Mozart vivió solo 35 años, pero compuso más de 600 obras, cada una de las cuales es un mundo de luz, emociones y armonía. Su vida estuvo llena de contrastes, triunfos y dificultades, fama y soledad. Fue un niño prodigio que tocó para reyes y un genio que luchó por la libertad para crear. A través de todas sus pruebas, creó música que habla sobre el amor, la esperanza y la eternidad. Sus melodías aún conmueven los corazones, recordándonos que la belleza puede nacer en los momentos más oscuros.